Muy buenos días, amados hermanos, amigos en Cristo que estamos reunidos en este lugar, y también a todos los hermanos que están conectados en estos momentos. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? Amén. Todos queremos recibir la bendición del Señor. Todos tenemos muchas necesidades. Todos hemos pasado por diversas tribulaciones. Y siempre nosotros recurrimos confiadamente al Señor en oración. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos esa fe, esa confianza, pero a veces nosotros no vemos la mano de Dios. A veces no vemos el favor de Dios, o tal vez una oración que conteste el Señor. Y decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están esos principios que había escuchado en la palabra? Que si yo obedecía, que si yo confiaba en el Señor, entonces Él iba a aparecer allí, iba a llenar mi angustia, mi necesidad de gozo, de alegría. La cuestión es que Dios no falla. Dios es un Dios de promesas y cumple todas sus promesas. Y Él dice, yo tengo planes de prosperidad, planes de bendición, planes excelentes para cada uno de ustedes. ¿Cuántos creen eso? Amén. No creo en un Dios que quiera que usted y yo estemos arruinados en nuestra vida. ¿O cuántos creen en un Dios así? Nadie. Sino que creemos en un Dios que Él desea que nosotros seamos bendecidos, que tengamos victoria en Cristo Jesús. Pero a veces el problema es otra cosa. Realmente sabemos que Dios nos quiere bendecir y nos quiere ayudar en nuestras necesidades, porque la palabra dice que Dios es nuestro ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré la circunstancia, no temeré nada, porque Dios es mi ayudador. Pero hay un principio clave que si no se aplica en nuestra vida, la bendición de Dios, ojo con esto, la bendición del Señor, la contestación del Señor se ve interrumpido, se ve como en pausa, como en suspensión, se ve obstaculizado, entorpecido, porque hay algo que está estorbando que Dios te bendiga. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme, Dios quiere bendecirnos, pero hay algo que está impidiendo, hay algo que está estorbando, que es como una pared. Y la palabra realmente nos enseña que la adoración, esa relación con Dios, esa fe en Dios, está íntimamente ligada con la coinonía. ¿Qué es la coinonía? La coinonía es la comunión unos con otros. La adoración está íntimamente ligada con la comunión. Y cuando nosotros dejamos el principio de la coinonía, de la comunión unos con otros, de entender que el propósito de Dios también no solo es una relación de manera vertical, sino una relación horizontal entre nosotros, cuando no hay eso, se entorpece la bendición de Dios. Y eso es lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer en Mateo capítulo 5, verso 23 y versículo 24, y mire qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Adoración y comunión está íntimamente ligado. No podemos adorar si no hay comunión. Realmente la enemistad en la iglesia, amados hermanos, la enemistad entorpece la adoración y la bendición que Dios quiere y tiene preparado para cada uno de nosotros. Sí, Dios tiene preparadas bendiciones abundantes para nosotros, pero hay algo que está entorpeciendo, y realmente es la enemistad. La enemistad entorpece la adoración y entorpece la bendición. Pero veamos los versículos anteriores del verso 23 y 24. Dice así, en el verso 21,
Y ahí es donde vamos a ver lo primero. Lo primero es que a veces hay enemigos en la iglesia. ¿Cómo es eso? Si el pueblo de Dios, la iglesia, la eclesía, donde Jesús nos dijo que íbamos a ser identificados mediante el marketing de excelencia, el cual es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero ¿cómo es posible que pueda existir eso? Sí, pueden existir enemigos en la iglesia. Y al decir que existen o pueden existir enemigos en la iglesia, estamos diciendo que pueden existir enemistades en la iglesia. Y vamos entonces al verso 21 y 22 para ver eso. Y dice así la palabra. Oyeron que fue dicho a los antiguos. Jesús está con una multitud y le está dando el mensaje en el monte. Está dando un mensaje de parte de Dios. Y Jesús les dice, ¿recuerdan, audiencia? ¿Recuerdan lo que fue dicho por los antiguos? Por sus padres, por sus antecesores, no matarás. Eso estaba en la ley, en el decálogo. Pero lo otro probablemente era una interpretación rabínica. Entonces dice aquí, recuerdan que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, la interpretación que daban era hasta que matara iba a ser culpable para ser juzgado. Cosa que matar es algo grave. Es un delito grave, es algo, decimos nosotros, cuando alguien le quita la vida a otra persona. Entonces Jesús dice, ¿recuerdan esta ley? ¿Recuerdan? Él está haciendo una comparación realmente entre lo que normalmente se ha enseñado con lo que ahora Él está enseñando. Y dice, ¿recuerdan que alguien va a juicio? ¿Recuerdan que alguien es culpable? ¿Recuerdan que alguien es un delincuente cuando mata? Sí, ¿recuerdan eso? Sí, ¿recuerdan que matar? Ok, pero yo les digo algo más allá. Yo les voy a decir que matar es mucho más antes que matar. ¿Cómo así? Que tú puedes matar, que yo puedo matar sin matar físicamente. Y dice la palabra aquí en el versículo 22, pero yo les digo, ¿con qué autoridad? Con la autoridad que Él tiene, Cristo Jesús. A diferencia de los maestros rabínicos, dice, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Y uno puede decir, uy, no puede ser, pero nosotros nos hemos enojado un montón de veces. Pero es que lo que pasa es que el verbo originalmente en el texto está en presente, está en tiempo presente. No es como ya lo tenemos en español en la traducción, porque recordamos, y sobre todo los estudiosos de la palabra, que a veces las versiones cambian y a veces las traducciones están un poco imprecisas. Pero lo que la palabra nos está diciendo aquí en el griego es, pero yo les digo que cualquiera que está enojado con su hermano. No que se enoje, porque ¿cuántas veces nos hemos enojado con nuestro hermano o con nuestra familiar? La palabra dice, cualquiera que está en tiempo presente o está enojado o esté enojado con su hermano, entonces será culpable de juicio. A diferencia de las escuelas rabínicas que dicen que es culpable de juicio hasta que mata, Jesús dice, pero yo les digo que solo con estar enojado continuamente. Y esta palabra, hay dos palabras en griego para hablar de enojo. Una se refiere cuando usted bota la gorra como madre. ¿Dónde están las mamás aquí? ¿Dónde están los padres? Yo ya soy papá. Y eso es una gran alegría y es una gran responsabilidad. Y entonces ya me estoy imaginando qué vaya a pasar. Un poco más adelante. Pero imagínese usted que ya es padre, que ya bota gorra cuando le tocan al pequeño o a la pequeña. Entonces comienza a enojarse. Oye, ¿pero qué te pasa? Entonces, es que mira, me puso queja. ¿Sí o no que cuando nos tocan, qué cosa, nunca pensé decirlo así, pero ya lo estoy diciendo. Cuando nos tocan a nuestros hijos, uno puede brincar. ¿Y qué cosa? Porque ahora mi esposa aún está embarazada y todavía no ha salido el pequeño, pero comienza uno a sentir cosas que nunca había sentido antes. Y es ese sentimiento que ya los padres que ya tienen los pequeños, de 1, 2, 3, ya comienzan a sentir. Y entonces, imagínese usted, recuerde, sí o no que usted se enoja rápidamente. ¿Cómo? Si le tocan a un pequeño o una pequeña. O si pasa una situación que involucra el peligro de un pequeño de usted.
o una pequeña. No, usted se pone al brinco. Hasta puede renunciar por cualquier cosa con tal del pequeño, ¿sí o no? Cosa seria. Pero no se refiere a ese enojo que es un poco explosivo y que es el instante, sino se refiere a otro tipo de enojo. Hay dos palabras solo para enojo y la segunda es la que se refiere el texto. Y el texto se refiere a un enojo prolongado, es decir, un enojo de molestia continua porque te desagrada algo o alguien. Ese es el enojo que dice aquí, no el enojo explosivo. No el enojo que ahorita te enojaste y después, ok, pues ya, discúlpame, pero se te pasó, no es un enojo prolongado. El enojo que aquí dice es un enojo prolongado. Es un enojo o una molestia que te lleva a la enemistad, a no hablarle a la persona, que no te hable, que ojalá que no la tope para no saludarla ni que me salude porque va a ser todo forzoso. Ese es el enojo que sale aquí. Ese enojo que te impide comunicarte, que te impide trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque te molesta, estás inconforme, no te agrada esa persona, no te gusta, no te parece, tengas o no tengas razón, ese es un enojo. Ojo con esto, tengas razón o no tengas razón, ese es un enojo, una molestia hacia esa persona. Ese es el enojo y dice Jesús, si ustedes mantienen un enojo con su hermano, entonces son culpables. Estamos siendo culpables. Y luego va a otro nivel. Y ojo, todavía no estamos hablando de matar físicamente, pero Jesús ya lo sobredimensionó. Y dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y la palabra es raca. Es una palabra ofensiva. Es una palabra de insulto que es proveniente del arameo. Y es una maldición. Es decir, decirle raca en arameo es decirle una ofensa terrible a una persona. El segundo nivel del enojo es cuando usted se enoja con la persona y comienza a maldecirlo. Puede que no lo ofenda directamente, pero lo está maldiciendo, es decir, le está hablando mal. Está diciendo, es que no me gusta, es que este, es que el otro, es que esa chavala, es que ese chavalo. Está hablando raca. Cuando usted está maldiciendo a su hermano porque el enojo está ahí, y realmente, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, cuando uno le cae mal a otra persona, es difícil que se lo contenga y más con alguien lo va a hablar, porque es que es difícil, ¿sí o no? Difícil, como comienza a comentar algo porque ahí está la cosa. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el que dice aquí, y cualquiera que le diga fatuo, y el griego es moros, que es la maldición anterior, pero elevada a la octava potencia. Una super maldición. Y ya comienza entonces a idear cosas que aún no ha concretado, pero tiene malos pensamientos y malos deseos e intenciones con la persona. Con solo el hecho de enojarse, de hablar y de tener malos pensamientos y malos deseos y malas intenciones, es decir, mala voluntad. Siempre me acuerdo de eso, desde pequeño escuchaba, es que tiene mala voluntad. Y tener mala voluntad es que esa persona, por ejemplo, si usted alguna vez ha tenido mala voluntad con alguien o le han tenido mala voluntad, significa que de esa persona no le sale hacerle algo bueno a usted. No le sale colaborar con usted, no le sale bendecirlo, no le sale ayudarlo, pues no le sale. Eso es que no tiene la voluntad. Entonces, esto pasa cuando usted y yo dejamos prolongar un enojo. Tengas razón o no tengas razón. No se olvide de eso. Tengas razón o no tengas razón, pero estás dejando o dejamos, mejor dicho, el enojo continuar a tal punto que llegamos a maldecir y llegamos a pensar malos pensamientos, valga la redundancia, tener malos deseos y malas intenciones. Y esto puede estar en todos los niveles. Podemos enojarnos de esta forma, como hemos explicado, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo, hasta con nuestro líder espiritual. ¿Y acaso en la Biblia hay un ejemplo tan extremo? Sí. Y estábamos nosotros compartiendo con los hermanos de la Sabatina, que como Pablo y los corintios no se llevaron porque los corintios, la mayoría, era una iglesia orgullosa. A tal punto que Pablo les dice las instrucciones de la palabra de Dios y ellos y Pablo
no pudieron tener comunión por un buen tiempo. Hasta después, al leer nosotros la segunda carta, dice que él tuvo que ir, una visita dolorosa, luego una segunda carta, y luego lo que nosotros llamamos una segunda carta a los Corintios es una tercera carta, según los expertos. Y hasta después vemos la reconciliación del apóstol Pablo con la iglesia en Corinto. Entonces quiere decir que puede haber una enemistad entre un apóstol, dice uno, un apóstol no puede ser, y toda una iglesia. Hasta esos niveles puede haber enemistad. Puede haber enemistad entre un apóstol y otro apóstol. Pablo y Bernabé dicen, no, yo no, todavía no, aunque no fue tan grave esa enemistad, pero dijeron, anda por aquí y yo trabajo por acá. No pudieron. Y muchos ejemplos, como aquellos hermanos, Jacob e Israel. Jacob y Esaú, perdón. Esos dos hermanos que comenzaron una gran enemistad, pero al final se reconciliaron. Enemistad y enemistad entorpece la adoración y la bendición que Dios quiere para nosotros. Porque ya el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 10 al 12 y 15, dice lo siguiente. Prestemos atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 3, 10 y 12, dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ojo, solamente menciona quienes no son de Dios, pero por lo que dice anteriormente, entonces hijo del diablo. Un hijo de Dios ama a su hermano. Alguien que no es hijo de Dios no ama a su hermano. Eso significa que el asesinato lo lleva a otro nivel el Señor Jesucristo. Dice, si tú estás enojado constantemente y que por ese enojo maldices y que por ese enojo tienes malos deseos y malos pensamientos, entonces no eres de Dios. Verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El ejemplo de Pablo, Pablo con Corinto, y nos vamos hasta el ejemplo de Caín y el ejemplo de Abel. Los primeros hermanos, es increíble, los primeros hermanos de la humanidad no se llevaron, se enemistaron. ¿Y por qué causa? Dice, le mató. Y la pregunta es interesante, y cuando uno entiende la pregunta, da risa también. Porque dice la palabra, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras, la de Caín, eran malas y de su hermano justas. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo alguien puede matar a otro porque el otro está haciendo las cosas bien? Es absurdo. La razón que da Juan por la cual Caín le quitó la vida a Abel era porque Caín estaba haciendo las cosas mal y Abel haciendo las cosas bien. Lo lógico no es lo contrario, ¿acaso? Lo lógico no es quitarle la vida a alguien por estar haciendo las cosas mal. Eso es lo lógico. Y uno dice, fue por defensa propia, era una amenaza. Entonces, ni modo. Así dicen en la guerra. Eso es más lógico, quitarle la vida a alguien por que está haciendo las cosas mal. Pero él fue al revés. Fue al revés completamente porque no era de Dios, porque el que ama es de Dios. Él estaba haciendo las cosas mal y el otro estaba haciendo las cosas bien y le mató. Esto puede haber en nuestros corazones si no tenemos el amor de Dios. Nosotros haciendo las cosas mal y molestarnos por aquel que hace las cosas bien y quitarle la vida o tener esos deseos y esos pensamientos. La palabra dice entonces aquí en el verso 23 y 24, al estar claros de que uno es homicida simplemente con enojarse, simplemente con maldecir, simplemente con tener malos deseos y pensamientos, con aborrecer, con no amar a tu hermano. ¿Estamos haciendo eso? Dice el versículo 23 y 24, número 2, la ofrenda puede esperar.
Y aquí es una revelación increíble lo que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Que la ofrenda puede esperar. Versículo 23 dice así, regresándonos a Mateo 5. Y uno dice, muy bien, ¿cómo que la ofrenda puede esperar? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 23, traes tu ofrenda. Estábamos viendo, pero ¿cuáles eran esas ofrendas? Probablemente eran las ofrendas que están en Levíticos capítulo 1 al 7. Esas ofrendas uno las llevaba de manera individual. Esas ofrendas las llevaba al altar. Eran ofrendas de paz y de cereal, y las otras ofrendas eran de restitución, de expiación, y eran ofrendas quemadas. Entonces, Jesús hace referencia a eso. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la ley de Moisés. Pero ¿qué tiene que ver la ley de Moisés con nosotros? Si eso ya es pasado, eso fue para Israel. Nosotros nada que ver. Hay una cosa aquí. La cosa es que las cosas de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento, dice el autor de los Hebreos que son figuras y sombras de lo nuevo que está en el Nuevo Testamento. Y cuando uno estudia Levíticos 1 al 7, nosotros nos damos cuenta para qué eran las ofrendas que ofrecía uno de manera individual y se las llevaba al sacerdote para ofrecerlas al altar. Eran de dos tipos, mencioné las 5, pero esas 5 son de dos tipos. Las dos primeras de comida, las otras de sacrificio. Aunque también las otras se quemaban. Por ejemplo, usted podía llevar una ofrenda de cereal, podía llevar ofrendas de comida para agradecer a Dios. Mire qué cosa. Y la ley entonces dictaba eso para que el pueblo recordara que tenían a un Dios santo, que ellos eran pecadores y que debían dar gracias a Dios porque Dios lo ha prosperado y porque Dios te quiere perdonar si habías cometido un pecado que no era voluntario. Todo eso lo puede analizar en Levíticos capítulo 1 hasta el capítulo 7. Entonces, ¿cuál era la forma en que usted, israelita, judío, podía estar en paz con Dios? Llevando una ofrenda al altar. Podía llevar una vaca, una cabra, podía llevar una oveja, podía llevar palominos, tórtolas, podía llevar comida también. Uno llevaba para dar gracias al Señor. Gracias Dios porque me has bendecido, porque me has prosperado. El israelita sabía que si daba gracias a Dios, Dios lo iba a bendecir más todavía. El que no daba gracias a Dios no sería bendecido. Ah, con razón, hermano Luis, usted comenzó hablando de la bendición de Dios al principio. Correcto. Uno llegaba como israelita a ofrecer ofrenda a Dios por, uno, gracias Señor por tus bendiciones. Estoy agradecido por tus bendiciones y sé que tú me vas a bendecir más. Y número 2, la bendición espiritual. Pequé, ofrezco un sacrificio. El sacerdote lo agarraba, ponía las manos, si era el caso de una cabrita o de un cordero, y lo sacrificaba por pecados voluntarios. Eso no es lo que hacemos hoy en día, amados hermanos. ¿Cuándo? ¿En qué momento traemos un cabrito? ¿En qué momento traemos un cordero? Sabemos que nuestro cordero es Cristo Jesús. Amén. Una vez estando en este cordero llamado Cristo Jesús, nosotros a veces podemos pecar involuntariamente. Y a veces, como dice 1 Juan 1:7 al 2:1, dice el 2:1, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguien hubiera pecado, tienen abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación. Haciendo referencia a los sacrificios entonces de Levíticos 1:7 y también del día de la expiación. ¿Qué significa esto entonces, amados hermanos? Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la gracia y todavía venimos a ofrecer sacrificios. Ya no va a traer usted al sacerdote una ofrenda de cereal, pero sí usted trae su siembra generosa en dinero. Usted ofrenda dinero. Y la ofrenda que usted da en dinero es la acción de gracias, como aquellos israelitas que llevaban al altar la ofrenda de cereal o de comida. Una parte la quemaban y la otra, ¿saben para quiénes eran? Para los sacerdotes. Toda la ofrenda de comida no la quemaban a Dios.
Era una parte simbolizando que era la ofrenda y la otra se quedaba en los sacerdotes porque mediante eso ellos continuaban con la obra. Usted entonces le dice al Señor, gracias porque me has bendecido y necesito que me bendigas más. Usted trae su ofrenda acá. Usted envía su ofrenda a las cuentas. Usted da su ofrenda, su siembra generosa en los sobres. Usted dice, yo estoy entregando mi ofrenda. Pero no solo hablamos de dinero, sino que hablamos de perdón de pecados. ¿Para qué eran las ofrendas en ese momento también? Por si usted cometía pecado involuntario. Así como cada día nosotros pedimos perdón por nuestros pecados a Dios. Así como en algunas iglesias hacen antes de la cena del Señor una oración de perdón. En algunas iglesias de Cristo hacen una oración para que Dios nos perdone de todos nuestros pecados y estando limpios participemos de la cena. Entonces, yo no puedo creer que Dios va a escuchar mi ofrenda de oración para que Él me perdone mis pecados. Y ahí me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ustedes están enfocados en actos religiosos, le dice Jesús al pueblo. Ustedes están enfocados en liturgias. Ustedes están enfocados en estar bien con Dios, pero no están enfocados en estar bien con tu hermano. ¿Sabes qué? Dice Jesús. Tu Padre Celestial no recibe ninguna ofrenda si no ves primero a tu hermano. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo acá. Aunque sea el cereal de la mejor calidad, aunque sea tu ofrenda con mucho sacrificio, y la diste en el sobre, la diste en la canasta, o enviaste, no importa cuánto sea, si te acuerdas que tu hermano tiene algo, Dios no recibe esa ofrenda. Y no hablamos solo de dinero. No puedes pensar, ¿puedo yo pensar que Dios va a perdonar mis pecados y escuchar mi oración? Porque para eso eran los sacrificios también. Si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí. Ni se diga si tú tienes algo con un hermano. La palabra ahí no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Es decir, aquí el énfasis es que si alguien está molesto contigo. Y uno dice, pero yo no soy responsable. Está molesto, pues yo no tengo la culpa. Nos hace responsable también el Señor a nosotros. Para poder ir a donde es hermano y decir, bueno, la ofrenda puede esperar. Y en esta semana tuvimos que aplicar la palabra. Me dio risa que en esta semana tuvimos una pequeña discusión con uno de mis hermanos, no solo en Cristo, sino en la carne también. Y entonces, no, es que este chavalo entró al Facebook, miro la publicidad, deja tu ofrenda. Dejé la ofrenda, ahí nomasito, y no quiero ponerme de ejemplo, pero esto fue lo que pasó. Ahí nomasito, ve, pero ya. Dejo eso y comencé. Reconciliémonos, mi estimado. No podemos hacer nada. No puedo llegar al domingo así. No puedo predicar de esto tampoco. Hablemos. Mira, perdóname. No hay falla, todo tranquilo. Vos también, excelente, ya. No podemos presentarnos ante Dios si te acuerdas que tu hermano tiene algo. Si sabes que tu hermano tiene algo. Si te enteras que tu hermano tiene algo. O si lo miras que tiene algo. Entonces comienzas a ver lo raro. Ya no te habla, ya te ignora. Le envías un WhatsApp y a los meses y no te contesta. Entonces tiene algo. Si tiene algo, tenemos que ir donde el hermano o donde la hermana. Y esto es cosa seria. Esto no es fácil. Jesús dice, los actos litúrgicos no son más importantes que tu comunión con tu hermano. Para Dios, los actos litúrgicos, aquí tengo los elementos de la cena. Esta es una liturgia. Sagrada, sí. Aquí tengo el pan, aquí tengo el jugo. Pero Dios me dice con este texto, mira, hacer esto no es más importante que ir donde tu hermano y hablar con él. Es más, si te comes esto y te bebes esto, recordando que tu hermano no está bien contigo, estás comiendo una galleta salada, no es simple, y un jugo. Ahí sí. Es Welch, obviamente,
pero es un jugo cualquiera. Eso es lo que estás haciendo. La liturgia la desecha Dios cuando no hay comunión, porque la ofrenda puede esperar. No te olvides de esto, hermano. No nos olvidemos de esto. Estas cosas, Dios quiere que las hagamos, pero se vuelven irrelevantes completamente cuando no estamos en comunión unos con otros. Cuando tú tienes algo con un hermano de los que están aquí sentados o los que están conectados en línea, o con los líderes también, como los corintios decían, no me agrada Pablo, es pobre, no sabe hablar bien, Apolos habla mejor, decían los corintios. Y los que eran sabios, filósofos, este no sabe nada. Y tiene que hacer manualidades, hacía tiendas de campaña para poder sobrevivir. Así que ni siquiera tiene tanto dinero como los otros apóstoles o como los otros que han venido aquí. No importa. No sirve de nada tu ofrenda. Tu oración por perdón de pecados no sirve de nada. Tu alabanza no sirve de nada. Mi comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, la cena del Señor, no la tengo, sino solo como un pan y bebo un jugo. Eso es todo lo que estoy haciendo. Jesús me dice, deja tu ofrenda, deja tu oración, deja tu alabanza pendiente. En este momento, obviamente, llevaba la cabrita o el corderito, llevaba algo. ¡Hala! Pero si mi vecino, yo tengo algo con mi vecino, el vecino tiene algo conmigo. Como estaban los sacerdotes, lo dejaba. Espérame un tantito. Se tenía primero que reconciliar. Muchas veces cuando no pasa eso, Dios no despliega su arsenal de bendiciones para nosotros, porque la falta de comunión, cuando hay algo irreconciliable, eso está obstaculizando la bendición de Dios en la adoración. La adoración no sirve de nada si no hay amor unos por otros. Podemos venir aquí a hacer esto, transmitir, conectarnos, los que estamos conectados, comer y beber esto, dar nuestro dinero, nosotros mismos, alabar, dirigir, predicar, enseñar, evangelizar, producir contenido bíblico en línea, todo lo que uno quiera, pues no sirve de nada. No sirve de nada. Y he conocido a algunos hermanos que se agarran bastante a pecho estas palabras. Es decir, no pueden seguir avanzando y le dicen, tené paciencia y vas a hablar, no te preocupes. No pueden esperar un poquito ni avanzar un poco. Porque no, primero tengo que hablar, porque si no lo hablo, no puedo. Hay nomasito, por ejemplo, pasa algo el domingo, en la noche están hablando con el hermano para resolverlo lo más pronto posible. Pero en cambio muchos podemos pensar y traer la ofrenda al Señor y pensar que Dios la recibe y nunca resolver nada. Y tal vez estás enojado, tal vez estás enojada por algo que tengas razón o no tengas razón, por algo que no te gusta. Dice, ahora tenemos esto que ahora sí, ya no me gusta, ya se enojó. Solo con el hecho de que ya no me gusta que lo sirvan así. Ya no me gusta que, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que pasar ahí, tenemos que estar todos así. Ya no me gusta, ya se enojó. Ya se enojó. ¿Y con quién se está enojando? Con los que están ministrando. Se está enojando. Tenga razón o no tenga razón, dice, habla. El mundo nos cataloga como hipócritas. No solo la iglesia de Cristo, evangélicas, católicas, todo. Siempre los del mundo dicen, ustedes son hipócritas, ustedes no tienen amor, mentira, no tienen amor. Así nos dicen los del mundo. ¿Pero por qué? Porque no hemos sabido ser auténticos nosotros. No hemos sabido ser sinceros. Y ¿sabe una de las cosas que Jesús siempre reprochó que fue? La hipocresía. El no ser sinceros, el no ser honesto. ¿Sabía usted que Jesús vio a una mujer adúltera? ¡Uy, qué adúltera! Un gran pecado para nosotros. La vio, la perdonó, pero reprochaba más la hipocresía de los fariseos que el adulterio de la mujer. Y no es que, pues hay que adulterar, no hay falla. Lo que pasa es que Jesús, mire qué bien, Jesús perdonaba y perdonaba y perdonaba pecados como el adulterio, pecados como la fornicación, pecados graves que nosotros vemos, sí, son graves, pero no dejaba de volarle disparos de palabra de Dios a los fariseos y les decía una y otra vez, ustedes fingen religiosidad.
Ustedes fingen espiritualidad con sus ceremonias, con sus liturgias, con sus ofrendas, con sus sacrificios, con todo lo que hacen para Dios, con todo lo que hacen para la iglesia, pero no tienen amor los unos por los otros. De manera mecánica se reúnen en la sinagoga cada sábado a escuchar e irse y han olvidado lo principal de la palabra, el amor, la justicia, la misericordia, la compasión. Lo han olvidado y se han enfocado en ofrendas de cereal, se han enfocado en ofrendas de ovejas, de corderos, de cabras. Eso es lo que se han enfocado, haciendo un acto litúrgico vano, vacío completamente. Y eso es lo que nos está reprochando el Señor. La coinonía es prioridad sobre las liturgias de adoración. No sirve ninguna liturgia sin comunión. Las ofrendas para el Señor, la adoración, las acciones de gracia y el perdón no va a funcionar si no tenemos comunión unos con otros. Si nos acordamos que hay algo que a la otra o al otro le molesta, o usted está molesto y no lo resuelve. Pero ¿para qué hablar si no lo vamos a resolver? ¿O no van a cambiar? La palabra dice, ve. Ve. La ofrenda queda pendiente. Déjala ahí. Ve. Habla con tu hermano. Ya reconciliado, la ofreces. Ojo, ¿por qué dice la palabra, deja tu ofrenda en el altar? ¿Por qué no dice, llévate tu ofrenda y si te la roban? No dice eso. No dice, llévate tu ofrenda y reconcíliate, pero lleva consigo tu ofrenda. No, dice, deja tu ofrenda. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? La ofrenda queda pendiente. No vas a dejar de ofrendar. No vas a dejar de orar. No vas a dejar de hacer estas cosas. No estoy diciendo eso, dice Jesús, sino que déjala pendiente. Déjala en el altar. Para que te acuerdes que tenés que volver aquí, ¿ya? Tienes que volver al altar y ahora sí presentar adoración al Señor una vez que estás reconciliado. Bendiciones estorbadas cuando no hay comunión. Como habíamos dicho, las ofrendas de cereal y de paz eran acciones de gracias para tener mayor bendición. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice lo que significa ahora para nosotros. Y mire cómo estos versículos nos van a ayudar a entender cómo, porque uno puede decir, ok, sí está bien, hay que estar reconciliado. Pero todo este tiempo hemos sabido que sí, hay que estar bien con el hermano para adorar a Dios. Pero ¿sabía usted, y si lo sabía, lo estamos recordando, ¿sabía usted que las bendiciones que Dios quiere darle, y fue lo primero que comenzamos hablando en la mañana, ahorita, las bendiciones que Dios quiere darle son estorbadas si usted no está bien con su hermano? Dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, haciendo referencia a la ofrenda de cereal y de paz, que son acciones de gracia y mayor bendición, dice, por nada estén estresados. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estén estresados, sino sean conocidas sus peticiones a Dios en acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, llenará su ser. Amén. Pero yo siempre vivo estresado, dice usted. Vivo preocupado. ¿Dónde está la paz de Dios? Es que la bendición de la paz de Dios no la recibe usted, no la recibo yo, porque usted no da acción de gracia. Pero si yo oro siempre dando gracia, es que su ofrenda de acción de gracia, Dios no la recibe porque no estás reconciliado. Con que estamos viendo la causa de por qué hay estrés, por qué hay preocupación, porque dices que estoy preocupado, estoy estresado, nunca miro el sol claro, no tengo paz. Porque usted puede decir, ¿qué tiene que ver mi vida personal, mi vida financiera? Usted puede decir, ¿qué tiene que ver mi estrés, mis problemas familiares con que no le hable a aquella hermana? ¿Qué tiene que ver? Yo no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Podemos decir, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver mi esposa, el bebé que está dentro, nuestra paz, nuestra petición, nuestras acciones de gracia? ¿Qué tiene que ver con mi relación con mi hermano Reinaldo, que es mi consiervo? No tiene nada que ver, tiene que ver mucho. Porque si yo no estoy en comunión con mi hermano, estorba la oración de acción de gracias y no hay paz.
hay estrés, hay preocupación, no habrá paz que sobrepuje todo entendimiento. Las ofrendas encendidas, Levíticos 1 al 7, eran para perdón. ¿Cuántas veces oramos pidiendo perdón por nuestros pecados? Todos los días. Yo creo que todos los días pedimos perdón a Dios por algún pecado o por nuestros pecados. Incluso decimos, perdona nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y todos los pecados que tengo ocultos de nuestra propia conciencia. Por si acaso se me olvida algo, que ahí me lo perdone Dios. Por si acaso se me olvidó, ni quiera Dios, y hay un pecado pendiente. Mateo capítulo 6, 14 al 15 dice, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios los perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Ya vio cómo no hablarle a aquella hermana que está al fondo impide que Dios lo perdone a usted? ¿Ya vio cómo impide el que Dios me perdone cualquier pecado? Si usted no estamos reconciliados, no habrá perdón. No habrá ofrendas encendidas para perdón. Tenés que dejarlo en el altar. Si no, no va a funcionar. Mire cuántas bendiciones se está perdiendo usted por no estar reconciliado. Bendiciones de prosperidad, porque llevaban cereal para tener más cereal. Bendiciones económicas, bendiciones de paz, bendiciones de seguridad, bendiciones de no tener estrés ni preocupación, bendiciones de paz. Bendición espiritual, todo tipo de bendiciones. Usted y yo nos las estamos perdiendo porque no estamos reconciliados. Porque estamos enemistados. Porque tenemos algo. Yo me acuerdo. Y dice aquí la palabra, en 1 de Pedro 3:7, deben llevarse bien para que sus oraciones no tengan estorbo. Todas las oraciones tienen estorbo cuando no hay comunión unos con otros. Mateo capítulo 18, verso 19, nos dice del poder del acuerdo. La palabra ahí nos dice, si dos se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa que pidieren, el Señor lo hará. Mire que la falta de comunión estorba el poder del acuerdo. El poder del acuerdo de que si uno se acuerda aquí, allá pasa también. Estorba eso, no pasa nada. Y uno dice, tengo muchas peticiones. En el WhatsApp nos llegan muchas peticiones y acciones de gracia, una tras otra, tras otra, tras otra, y nunca vemos el sol claro, a veces. ¿Por qué no pasa esta situación? ¿Por qué siempre el mismo conflicto? ¿Qué sucede? Pero es que lo que sucede es que no estamos aplicando el poder del acuerdo. La palabra dice, si uno y otro, si dos se ponen de acuerdo, ojo, en cualquier cosa, ¡qué poder más grande! En cualquier cosa que pidas, si te pones de acuerdo, Dios lo va a hacer. Pero ¿saben por qué Dios no hace las cosas? Porque no hay acuerdo. No hay acuerdo. Eso es literal, hermano, es literal. No es figurado, es literal. La palabra nos está diciendo. Y sin comunión no hay adoración de fuego. ¿Cuántos se acuerdan el mensaje adoradores ardientes? Cuando el Señor estaba en su presencia, estaban dos serafines diciéndole el uno al otro, ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¿Se acuerdan el arca del pacto que estaban allí dos querubines? ¿Por qué dos viéndose el uno al otro? ¿Lo vimos? Porque la presencia y la bendición de Dios se manifiesta cuando están dos en comunión. Cuando el uno le dice al otro, esa es una adoración de fuego, una adoración cruzada, una adoración donde el resultado es que la presencia de Dios llena de humo, llene todo el templo de nuestra vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando no hay comunión, imagínese un serafín diciendo, no puede decirle al otro serafín, santo es el Señor, porque, si estamos peleados, ¿cómo le voy a decir? No le puedo decir al serafín. Imagínense, los dos querubines no pueden estar en la presencia de Dios si los dos no están unidos. Interesante, porque el arca del pacto tenía dos querubines juntos. Porque si ellos están peleados, no hay presencia de Dios. Si los dos querubines no están unidos en comunión, no hay presencia de Dios. Dios es un Dios de comunión. A Dios no le importa lo ritual.
cuando eso se vuelve vano, cuando no hay comunión unos con otros. Una iglesia, amados hermanos, sin enemistades es una iglesia sin obstáculo para recibir todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere con este mensaje? Para usted, para mí. Que comencemos a iniciar conversaciones para exponer con honestidad con sus hermanos lo que no le guste. Seamos auténticos y sinceros para reconciliarnos unos con otros y así adorar mejor al Señor. ¿Usted tiene algo con su hermano, con su hermana? Háblele. ¿Usted tiene algo con su servidor, con hermanos, líderes? Usted tiene que hablar. Y en esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a visitarle. Y si tiene algo, vamos a platicar. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.